palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque habilitados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no querían que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, quien confía en el Señor, no desespere. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti? Señor, qué bueno eres. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone resguardado de las burlas y de las murmuraciones. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Que ame el Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo del cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello:
¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron el antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos finalizando la carta a los Hebreos. Y hoy sigue insistiendo en la fe. Porque eso es lo que nos mueve a usted y a mí, la fe. La confianza, el abandono en Jesús. Acuérdese, la enseñanza de Hebreos es esa. Confianza, abandono. Y es la fe. Yo creo firmemente, Dios mío, que tú estás conmigo. Y que yo vi todas las maravillas. Que aún yo, si antes no te alababa, cómo me sacaste, cómo me cuidabas. Y ahora no me vas a cuidar, Señor. Que estoy pidiendo tu ayuda. Dios es bueno y Dios es doblemente misericordioso que nosotros. Siempre cuando tú ores, recuérdale al Señor, sino cuando no te conocía, aún así a veces iba a misa, sin conocerte como te conozco ahora. Porque eres un Dios misericordioso y quieres que le eche ganas y que me levante de nuevo. Mensaje de los Hebreos. Ahora, el Evangelio tiene un endemoniado. Si escuchaste la misa ayer o fuiste a esa misa, te diste cuenta que hay un endemoniado ayer también en la sinagoga. Hoy hay otro endemoniado y este hombre tenía una legión de demonios. Pobrecito. Imagínense una legión de demonios. Son muchos. Y este hombre, claro, ya no era de sí. Vivía loco, no podía andar en ninguna parte porque no era él. Eran los demonios que tenía dentro. Cuando estos demonios vieron a Jesús, se empezaron a gritar. Fíjese algo y una conclusión que saco, ¿no? Que no es el pecador, sino el pecado. Muchas veces uno señala con el dedo a la persona y no es la persona, sino lo que hace la persona. Y eso aquí yo lo veo. El hombre no está endemoniado porque él quería, sino que algo tenía él. Ahora, cosa interesante aquí, que los endemoniados le piden un favor a Jesús. No nos saques de aquí, no nos saques de la comarca. No sé, pues no se quería ir de ahí. Pues no se querían ir de ahí. Pero tíranos a donde están los cerdos. Échanos a donde están los cerdos, donde está la piara. Y se fueron. Jesús los ordenó que se fueran a la piara. Y estos se mataron todos. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. El espíritu inmundo salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Es decir, que el animal no aguanta la presencia del mal. Ahí te das cuenta de una cosa. El humano sí aguanta. El humano sí aguanta el mal, pero el animal no lo aguanta. No lo aguanta.
Entonces, ¿qué pasó con los animales? Que se ahogaron, porque no aguantaban el mal que tenían adentro. Otra cosa, la gente, estoy hablando de lección divina, por si acaso, propaganda. Este miércoles tenemos lección divina en Coffeyville a las 7 de la noche. Hay misa a las 6 en la tarde, a las 6, y después lección divina. Estos hombres, me llamó la atención, que ellos, dice aquí, que le pedían a Jesús que se fuera. Que se fuera, porque tenían miedo. Es decir, que no habían conocido quién era Jesús. Esa es la pregunta. La otra cosa que me da la atención, lección divina, es que el hombre endemoniado quería seguir a Jesús y Jesús dijo, no, vete a tu familia. Sí, que el corazón de misericordia de Dios es que la familia, vete a tu familia, disfruta a tu familia. Vive el día de hoy, pide a Dios que te proteja, porque mañana dirá su cuenta, pero dile al Señor que te ayude hoy, que te acompañe hoy con tu familia, que te acompañe a tus hijos a llegar a acercarse a Dios, a tu esposa y tu esposo. Eso también habla hoy la Escritura. Pidamos al Señor hoy, que Él tiene el poder para todo. Que hoy el Señor bendiga tu casa, que bendiga tu familia y que nos ampare de cualquier ser maligno. De cualquier ser maligno. Que nos acerquemos a Jesús en la confesión, en la comunión, que vivamos la gracia de Dios, porque la palabra es que vivamos la gracia de Dios para que nos libere de todo mal, porque si el diablo es poderoso, más poderoso es Jesús, porque el demonio es una criatura, un ángel caído. Jesús no, Jesús tiene el poder. Nos pedimos al Señor entonces a través de esa misa que el Señor nos proteja, porque tenemos un Cristo vivo, un Señor que está lleno de amor por nosotros y que nos protege. Es eterna, en ella espero.